La idea ahora es, vamos a pasar a la primera parte que tenemos hasta las 11, así que es un reto, sí, porque la verdad que el objetivo de las mesas estas es presentar las nuevas recomendaciones de OMS, de las últimas guías de la OMS en algunos aspectos. Tomamos algunas. Y invitar a expertos para que nos comenten, para que analicen esa recomendación y la aplicabilidad en nuestro país, además del programa. O sea, como que es ese diálogo que tiene que haber entre lo que consideramos la recomendación científica, la que tiene un respaldo, y cómo eso se puede llevar de última a la práctica clínica. Entonces, Sofía Griot, que es grado 2 de nuestro servicio, la doctora Sofía Griot, va a ir presentando de a una las recomendaciones y los comentarios, y para esta mesa invitamos al profesor Pablo Curvelo, a la doctora Mariela Contreras, Pablo Curvelo, que es de la cátedra de neumología, a la doctora Mariela Contreras, que también va a estar comentando, a la profesora Catalina Pires, porque hay algún aspecto también de pediatría, y a la doctora Gabriela Maya, subdirectora del programa, que también es pediatra. Por supuesto que cualquier otro puede hacer alguna intervención, pero organizamos un poquito así, y a Mariana Guirado, que no sé si está subiendo por el ascensor. Bueno, Sofi presenta la primera recomendación y ahí un poquito vamos a tratar de discutir sobre eso. Adelante, Sofía. Hola, bueno, muchas gracias. Lo que vamos a analizar ahora son dos elementos que son hiper importantes en lo que es la estrategia de fin de la tuberculosis, que uno es el tamizaje sistemático de enfermedad tuberculosa, que ahora voy a ver los conceptos, y otro es la detección de infección tuberculosa y el tratamiento preventivo de tuberculosis que llevaría. Ahí. A modo de explicar un poco estos dos conceptos que a veces están obviamente también interrelacionados, el tamizaje sistemático de enfermedad tuberculosa tiene el objetivo de buscar aquellas personas que tienen enfermedad tuberculosa activa, lo voy a decir así, pero que no se perciben enfermos. Con esto, estas estrategias de ir a buscar a estas personas, el objetivo es lograr diagnósticos más precoces y con lo cual disminuir la transmisibilidad en la población. Por supuesto que esto tiene costo-efectividad en aquellas poblaciones de riesgo o demás casos que recién comentaba Mariela. Asimismo, la detección de infección tuberculosa, que son aquellas personas que se demuestra que tiene respuesta inflamatoria frente a antígenos de tuberculosis, pero que no tiene síntomas y por lo tanto no es transmisible en ese momento, pero que tienen riesgo por su situación o por el tiempo que lleva de infección, de desarrollar evolutivamente una enfermedad tuberculosa y comenzar a transmitir, o sea, son bien distintos, y en esas personas, en esos grupos de riesgo especiales, ir a tener la estrategia del tratamiento preventivo de tuberculosis justamente para eso. ¿Y por qué digo que están relacionados? Porque muchas de estas poblaciones comparten este riesgo, tanto de tuberculosis como de desarrollo de enfermedad tuberculosa. Entonces, a veces voy a hacer una búsqueda sistemática, una vez descartado, quizás precise un tratamiento preventivo de tuberculosis. No sé si se entendió. Bueno, yendo directamente a lo que es a lo que dice la guía de la OMS del tamizaje sistemático de la tuberculosis, una de las poblaciones de riesgo especialmente, como dijo recién Mariela, son las personas que tienen VIH. Bueno, esto ya lo mostró Mariela, así que no lo voy a decir, donde tienen más tasa de incidencia y sobre todo mucha letalidad. Entonces lo que dice la OMS es: debería realizarse un tamizaje sistemático de enfermedad tuberculosa en las personas que tienen VIH en cada visita al centro de salud con el objetivo de garantizar una detección temprana y el tratamiento de la tuberculosis en todas las personas con VIH, que sabemos que la tuberculosis son una gran causa de mortalidad en este grupo de riesgo. ¿Y con qué herramientas contamos o cuáles están validadas por la OMS? Las mejores herramientas para tamizaje serían aquellas que tienen una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 70%, pero que sean fáciles de aplicar en el lugar de atención de estas personas. Esto, por supuesto, no existe
la prueba ideal y seguramente requeriremos la combinación de varias de ellas. Una es el tamizaje de 4 síntomas, que esta está muy estudiada y muy valorada, que es tos, independientemente del tiempo, o sea, no voy a esperar los 15 días, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, o sea, todas las veces que nosotros vamos a asistir a una persona con VIH, deberíamos hacer esta entrevista. Después la radiografía de tórax, en qué momento sería lo mejor ideal, y a su mismo, hoy en día, lo que está como nuevo en la nueva pauta es el uso de las pruebas moleculares rápidas, el EXPERT, como prueba de tamizaje. Esto tiene algún tema operativo, que es lo que vamos a querer discutir sobre todo con la mesa. ¿Tenemos pruebas moleculares suficientes para diagnóstico y también para tamizaje? O sea, viene la persona, no se siente enferma, no siente que tiene tuberculosis, y nosotros le ofrecemos el frasquito para hacer la prueba molecular rápida. Hay muchas personas que minimizan sus síntomas, que no saben que están con tos ni con flema, etc. Y bueno, no sé qué les parece esto. Abrimos las opiniones. Mariana, ¿querés abrir como dueña de casa? A ver. Hola, bueno, y gracias a todos. Pude ver algunas cosas por el Zoom primero. Creo que en realidad lo bueno de esta instancia es poder justamente tratar de pensar esto, cómo podemos instrumentarlo y cuánto nos puede aplicar y cuánto puede tener de aplicabilidad. Capaz que se puede poner la recomendación. En realidad creo que es verdad lo que decía Sofía. Primero que creo que está bueno, porque uno hasta que no lo piensa así, bueno, una cosa es detectar la infección tuberculosa sin sintomatología y otra cosa es detectar los síntomas a los que la persona quizá no presta atención y que si no nos focalizamos en buscarlos y no hacemos que la persona piense en ellos, a veces pasan desapercibidos o se asumen como que es parte de los síntomas que tiene porque como fuma tiene tos o que bajó de peso porque este verano comió menos. Entonces, bueno, a veces buscar activamente los síntomas. Y realmente hay trabajos que muestran que buscar activamente encuentra claramente la pérdida de peso, a veces referido, a veces buscada por control, como la hacen más fácil y puede detectar antes, pero la búsqueda activa de la sudoración nocturna a veces es considerada como, no necesariamente como algo patológico. La tos muchas veces se ve asociada al tabaquismo y la persona la minimiza. Y bueno, y es verdad que particularmente en algunas poblaciones puede ser de mucha ayuda. No sé si la idea ya es discutir todos los puntos. Nosotros solamente o también la proteína C reactiva, la placa. Por eso me parecía. No, porque la lectura computarizada de la radiografía no está disponible ampliamente en nuestro país. No sé si algún centro actualmente la está utilizando, pero es verdad también que tenemos en los point of care, como le dicen, en los lugares de asistencia, gente capacitada en general como para la interpretación de la radiografía, aunque, claro, desde el punto, no, digo comparado con lo que estamos hablando de esto de la OMS a nivel mundial y quién está en el point of care. Nosotros tenemos en nuestro país, comparado con lo que es el mundo, donde en el point of care muchas veces el que asiste al paciente no es un médico, la diferencia es grande, claro. Es verdad, comparado con lo que puede ser el sector acá de la izquierda, probablemente no. Pero no sé si alguna vez sería posible llegar a eso. Entiendo que la computarización de la lectura puede facilitar y sobre todo organizar eso de una manera que sea homogénea. La proteína C reactiva realmente, desde mi perspectiva, ha sido es algo que no teníamos en cuenta, por lo menos no habitualmente, incluso en los pacientes que uno, bueno, le saca sangre periódicamente para establecer otros factores, y bueno, y claramente es algo que podemos incorporar en la práctica. Cuesta pensar que como elemento único, sobre todo con la experiencia, que sí tenemos mucha experiencia en considerar la vez, muchas veces, y en otros grupos de pacientes, y que es una experiencia que es difícil de extrapolar. No sé si con la proteína C reactiva espero que nos pueda ir mejor, y creo que es algo que podemos incorporar. Pero sí, tratar de hacer el esfuerzo activo de una búsqueda probablemente sea lo más importante y sea el cambio más radical, más allá si la herramienta es la placa computarizada o la lectura de la radiografía hecha en el consultorio, bueno, y la parte de incorporación. Claramente las pruebas moleculares rápidas son una revolución en muchos aspectos, e inclusive para los pacientes que tienen síntomas sin saber que tienen síntomas, como sería este grupo que Sofía nos trae.
Bueno, me están discriminando acá, me están desplazando. Buen día para todos. Es muy desafiante esto, porque primero pensar que esto está pensado, como dice Mariana, para el mundo de la tuberculosis y las grandes poblaciones de riesgo. Entonces nosotros somos un país que tenemos algunas particularidades que se dijeron. El VIH tiene el 13% de los casos, pero es una población muy fuerte de riesgo. Como ustedes ven, después de los contactos, es la segunda población, junto con los privados de libertad, de riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa. O sea que este subgrupo es particularmente sensible y debería ser pensado en las guías como eventualidad para el tamizaje. El tema es que el tamizaje es como todos los programas de screening del mundo de cualquier enfermedad. Muchas veces no son costo efectivos, son difíciles de implementar, como ustedes dijeron, implica una logística complicada. Nadie dudaría que interrogar a estos pacientes los vamos a interrogar todos, nadie dudaría que si tenemos cualquier mínimo síntoma le vamos a hacer una placa de tórax, como dice ahí, sin tener ningún esquema de tamizaje en la cabeza, y eso lo haríamos casi espontáneamente, y lo que sí nos pondríamos en duda es si el paciente es totalmente asintomático y tiene una placa normal, si le vamos a hacer un expert. Ahí es el punto sensible de esta guía, que creo que es muy discutible, porque evidentemente, ¿le voy a hacer cuándo? Cuando tiene expectoración. Entonces entra en el grupo sintomáticos. En definitiva, si es sintomático, le voy a hacer placa de tórax. Y si es sintomático y tiene expectoración, probablemente le voy a hacer GenSPER con o sin placa de tórax patológica, y ese es el gran punto a discutir. Entonces, con o sin placa de tórax patológica, en este subgrupo, yo diría que sí, con placa que no es patológica. ¿Por qué? Porque todos los pacientes HIV pueden tener muy baja sensibilidad a la placa de tórax, puede ser muy poco expresiva la placa de tórax, puede tener infiltrados mínimos, un vidrio ilustrado, un árbol en brote mínimo, que en la placa no lo vemos. Entonces, ahí sí el expert de expectoración tiene valor. Y eventualmente, si tiene síntomas, tienen valor. Otros estudios que la OMS no los pone por un tema logístico, que es para el enfermo sintomático, que es la tomografía. Porque en estos subgrupos, ahí sí tenemos que hacer muchas veces tomografía de tórax. No quiero atomizar. Aunque no puede ser de este bloque, No, pero solo una cosa chiquita que me parece que esto como bloque de propuesta, ¿cuántos de nosotros lo enseñamos a los estudiantes de pregrado, que son los que primero van a estar en esas puertas de emergencia, donde, como decía Mariela, ocurre el 90% del diagnóstico? Entonces yo creo que un peso que ya está demostrado fuertemente es que la manera de abordar y de pensar en tuberculosis se ha perdido en la práctica clínica. Entonces, nosotros, los de este lado, claro, siempre estamos pensando en tuberculosis, pero, ojo, creo que una cosa muy buena que había antes a nivel médico general y a nivel poblacional era, si usted tiene tos y expectoración por más de 15 días, consulte a su médico. Bueno, ahora creo que tenemos que tener en cuenta estos 4 síntomas y a su vez también tener bien identificado a esa población de riesgo que, si ya se sabe que es VIH, y en ese sentido sabemos que en nuestro país la mayoría de los VIH por lo menos tienen diagnóstico serológico, van a concurrir a control, y esas preguntas, esos tipos de interrogatorio sistematizado, que creo que es muy importante que volvamos a incorporar, que a nosotros nos ha costado mucho en algunos temas puntuales de neumología, irnos a lo sistematizado, a las 4 cosas más importantes que yo tengo que saber de ese paciente en esa consulta, y no resguardarnos en esos 10 minutos, tengo 10 minutos de consulta, bueno, preguntale estas 4 cosas que podés ganar un montón en esos minutos. Y hacer los estudios rápido para ya tener, si te quedó alguna duda, ya le vas a pedir la proteína C reactiva y la placa a la brevedad para tener esos documentos. Entonces yo creo que la sistematización con estudios que no son caros es muy útil para poner adentro de la cabeza de quien asiste a estos pacientes. No, todavía pediatría no. ¿Quieres decir algo o no? Sí, hola, sí. No, muy breve, totalmente de acuerdo. Lo único decir que los pacientes, aunque no tengan síntomas y no refieran, los que son de grupos de riesgo deben salir de cualquier servicio con una placa.
Entonces ahí pongo las personas en situación de calle que consultan, no sé, por un cuadro agudo de abdomen, no importa, placa de tórax, no es O. O sea, la placa tiene que volver a extenderse en cualquier persona que provenga del grupo de riesgo. Los grupos inmunodeprimidos, ya los habló Pablo, Mónica, una cuestión particular que va por otro lado, pero todo lo demás, personas en situación de calle, las personas que ingresan al sistema carcelario son cribadas con vaciloscopía, que el rendimiento es bajísimo y ustedes ven el número de casos que aporta. Entonces, placa de tórax en ese grupo, placa de tórax en las personas que provienen de los municipios con alta incidencia de tuberculosis. Y esto no es estigmatizante ni discriminante, estamos tratando de abordar problemas de salud de la zona, que vienen por otra patología, placa. Digo, si no, por el testeo de síntomas no se puede, porque la placa es accesible. Nos encontramos varias veces con estas personas que pasaron por un servicio asistencial por otra patología y después vienen con una placa con una cavidad. Entonces, hay que incorporar los síntomas, como decía Mónica, y hacer más radiología. Yo estoy de acuerdo con todos los aspectos clínicos que han planteado, pero igualmente quiero seguir poniendo este tema del XPER como herramienta de tamizaje, porque me parece que lo novedoso que trae la OMS, con una sensibilidad que se le exige a las técnicas, es prácticamente la única herramienta que llega a tener esa sensibilidad y especificidad en pacientes objetivo, ¿no? No es para todos. De hecho, en el paquete de intervenciones que se propone para los pacientes con menos de 200 CD4, una es el XPER, la otra es el antígeno histo, la otra es el cripto. Entonces, no estamos hablando de pacientes que se perciben con síntomas. Estamos hablando de ese paciente que está en mayor riesgo de desarrollar una tuberculosis o quizás de tener la tuberculosis y que no se dio cuenta. Y ahí es donde tenemos que pensar si ahí no vale la pena hacer el esfuerzo de, además de la placa, poner el XPER. Yo me acuerdo de una experiencia que nos contó Elisa, ella estuvo en Perú, el paciente llegaba al control de VIH a la policlínica y le daban un frasquito, expectore acá, no le preguntaban si tenía tos y expectoración. Expectore acá iba para el XPER. Es así, Eli, tú lo contaste. Y en muchos países lo están tratando de implementar. Yo sé que capaz que en Uruguay no es para todo, pero como dice Mariela, yo no sé si acá, en el municipio A, no lo tendríamos que hacer, porque estamos pensando en identificar antes, para diagnosticar antes, para tratar antes y para cortar la cadena de transmisión. Creo que vos, Aida, querías decir algo más, ¿no? No, simplemente decir esto, ¿no? Sí que realmente creemos que, por lo menos yo, es que el recurso humano capacitado y el acceso rápido a estas técnicas de forma de tamizaje, ¿no? Prácticamente sin preguntar, preguntando también en el consultorio, pero como, no sé, como le controlamos el peso a una embarazada que pasa por la balanza antes de pensar, ya se sabe que hay que controlarle el peso. Bueno, de esa manera, implementar con recursos disponibles en el primer nivel de atención, porque eso que dice Mariela, de que va para la emergencia, la mayoría del diagnóstico es porque falló el otro. ¿Y por qué falla? Y falla porque no tiene recursos humanos y disponibilidad. Digo, no es que falla por eso, o sea, es un problema de cuánto hay ahí disponible para poder solucionar el problema, ¿no? Me parece que ahí es como Mariana y sigue Sofía. Está clara que en realidad me parece que en realidad el primer nivel no es siempre que falle. A veces, en realidad, se diagnostica en puerta de emergencia porque lo ven en el primer nivel y como no lo tienen ahí, le dicen, vaya a la puerta. Pero no es que el primer nivel no lo detecte, es una cosa diferente. Es que, en realidad, la forma de acceder más fácil del paciente a la placa y al SPER es que vaya a la puerta. Porque si lo tengo que mandar a otro lado, hacer una cosa, a otro lado. Entonces, en general, no es que lo que pasa es que el primer nivel entonces termina siendo la puerta. Es que es la puerta porque es el caminito que el primer nivel termina desarrollando para resolver el problema. No sé, capaz que es verdad que tendría que tener el frasquito y eso se podría organizar de otra manera, pero bueno, hoy por hoy como que es el caminito más fácil. Lo veo en la policlínica del tercer nivel y le decís, vaya a la puerta. En la policlínica de VIH, vaya a la puerta porque si lo encontrás síntomas, digo porque... Claro, no, con síntomas, obvio. Digo, pero que muchas veces termina ese caminito porque es como termina haciendo la vuelta al revés. Es como que uno trata de encontrar la vuelta más fácil para que el paciente no se pierda, porque yo sé que hay otro camino, pero el camino de que vaya a un lugar a anotarse para hacer esa placa, vaya a otro lugar a conseguir el frasco, vaya a otro lugar a dejarlo y vuelva a verme con los resultados, termina siendo en que se me pierde la mitad. Entonces, esa vuelta me parece que termina siendo la que a veces genera eso. Gracias.
Mariana lo dijo con muchísima claridad, es así, a veces uno tratando de simplificar hace eso que no es el lugar adecuado. Y además también, yo sé que no hay que excusarse en los 10 minutos, pero importa porque el paciente viene con un montón de otras cosas. A veces no viene con eso y uno lo detecta. Entonces, ahí necesitamos más minutos para decirle, mira que esto es importante, capaz que tan importante como el problema de salud que tenés, porque las personas vienen por otras cosas y entonces nosotros estamos pensando en la tuberculosis, en realidad en el primer nivel estamos pensando en todo, pero frente a una situación de máxima complejidad, digo una cosa, una persona viene y plantea una situación de violencia y uno identifica eso otro. ¿Cómo salgo de ahí? Necesito tiempo. Entonces lo quiero traer porque es otra de las grandes complejidades que tenemos y dificultades y también está la falta de recursos y bueno, y todo lo que ya dijeron perfectamente. No, es 30, bien cortito nada más, con dos aspectos. Tenemos que informar además que el primer nivel cuenta con un equipo de GeneXpert, entonces en realidad todas las policlínicas del primer nivel tienen los kits para hacer el diagnóstico y se envía al laboratorio de la RAP. Estoy hablando de ACE, ¿no? de la red de atención primaria de ACE, pero creo que también falta difundir eso, porque probablemente si hacemos, capaz que no muchos médicos que están en el primer nivel lo conocen o saben cómo se hace o cómo acceden a que ellos pueden solicitar un expert y que les va a llegar a la propia historia clínica electrónica del paciente. O sea que tengo que pedir y tengo que estar atento al resultado, por supuesto, ¿no? A veces también uno confunde. Y 2 segundos nada más, lectura computarizada, cuando pone la OMS, se refiere a un software específico validado a nivel mundial. Digo porque a veces capaz que uno piensa, ay, qué fácil, voy a tener la lectura. No es fácil, hay uno por ahora en todo el mundo validado, o sea que imagínense que no es tan sencillo, por más que parece fabuloso. Como el título decía, adultos y adolescentes, no empezamos todavía con los niños. Yo leí atentamente, digo, igual de todas maneras, aún con los adolescentes, sigue pasando en pediatría, que es un grupo sumamente sensible porque enferman más gravemente, ocurren muertes, y si Mariela dijo escandaloso el número de muertes, cuando muere un niño por tuberculosis, crean que es algo que uno no lo puede creer. Pero sigue ocurriendo que se diagnostican niños y no hay ningún adulto diagnosticado a su alrededor. El caso que diagnostica el adulto es el niño. Y en relación a todo lo que están diciendo de las dificultades, tú diagnosticás al niño en cualquier nivel y cómo tenemos que hacer ese traslado del paciente adulto para que le hagan su radiografía, su expectoración. ¿Entienden? Que me parece que por lo menos en pediatría, la brecha de no pensar en tuberculosis la quebramos. Todos pensamos en tuberculosis y ya nos decimos, ahí están los pediatras pensando en tuberculosis, que era algo que nos decían. No sé si logramos que todos los médicos piensen que la tuberculosis está lejos de estar controlada, pero las cuestiones operativas me parece que son las que ustedes quieren discutir, es que están disponibles las radiografías, están disponibles los test indicados para hacer el diagnóstico y es cuestión de hacer rutas de que las cosas lleguen y lleguen más fácil. Para ponerles un ejemplo, si tú diagnosticas una tuberculosis en un tercer nivel, como el Pereira Rosell, que es de niños, al papá, para que le hagan la radiografía es muy difícil, y a la mamá también, tiene que ir a otro lugar a hacérselo, y eso no está bien. Bueno, no, simplemente continúo, están buenísimas los comentarios y quizás lo único que quería decir que en las personas con VIH el mayor riesgo de desarrollo de enfermedad tuberculosa es al inicio de terapia antirretroviral y capaz que en ese momento la placa, la proteína C reactiva y las pruebas tienen mayor rendimiento. Estábamos hablando de personas con VIH, que era un grupo de riesgo que también tiene alta mortalidad, capaz que como los niños. Existen otras poblaciones de riesgo en el que tamizaje sistemático, obviamente en los contactos del hogar no voy a hablar porque eso es específico de la búsqueda de contacto, ya habló Mariela en cuanto al tamizaje sistemático en personas privadas de libertad, que quizás solo la baciloscopía no es el mejor estudio y estaría como para ver.
Y después, lo que decían, bueno, las personas sin hogar, el consumo de sustancias, sobre todo pasta base de cocaína, y bueno, y un grupo especial que tenemos en riesgo son la inmunosupresión farmacológica, especialmente los corticoides, los anti-TNF-alfa, los candidatos a receptores de trasplante órgano sólido, los candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, en los que empieza el algoritmo con el tamizaje sistemático de enfermedad tuberculosa, de síntomas, quizás la radiografía de tórax, ver ahí si va las pruebas rápidas o no, y después si se descarta es que entramos en lo que es la infección tuberculosa y el eventual tratamiento preventivo de tuberculosis. Sigo por razones de tiempo. Yendo a lo que es infección tuberculosa, y lo dijimos, en la respuesta inflamatoria frente a antígenos de tuberculosis, en una persona que no tiene síntomas, no está enferma y esa persona no transmite, pero que existe determinado grupo de riesgo que tienen este riesgo de desarrollo de enfermedad tuberculosa, que sobre todo son en los primeros 2 años desde la infección, en los extremos de la vida, sobre todo en los niños pequeños, y todos los inmunosuprimidos, las personas con VIH y la inmunosupresión farmacológica que hablábamos hoy, que como dijimos, primero descartamos la enfermedad tuberculosa y entramos a esto o algo así. Entonces, para las personas con VIH, lo que dice la OMS, que en aquellas personas con VIH que tienen poca probabilidad de tener tuberculosis, todos deberían recibir tratamiento preventivo de tuberculosis, y acá es que nosotros queríamos ver si en Uruguay esto es así, si es a todos que le vamos a hacer tratamiento preventivo, si vamos a continuar según el recuento de CD4, según su inmunosupresión, cada cuánto, ¿no? Porque si la persona no adhiere a la terapia antirretroviral y sigue inmunosuprimido, lo vamos a hacer. Y bueno, y algo que capaz que tiene como más sentido es considerar el tratamiento preventivo de tuberculosis frente a un nuevo riesgo de reactivación y reexposición. ¿Por qué la OMS saca a las pruebas diagnósticas, PPD o IGRA, quizás de la primera plana? Porque sabemos que en la población inmunosuprimida su rendimiento diagnóstico es menor. Comentarios sobre esto, que sería el tratamiento en población de la... coinfectada, personas con VIH en las cuales estoy pensando cuándo hacer un tratamiento preventivo de tuberculosis. Siempre dice Pablo y no dice Mariela, o sea, ya hay un conflicto acá. No se hace, pero No, en esto creo que es que hay que pensarlo para el país y para su incidencia, su situación epidemiológica y los recursos asistenciales que tenemos, porque como dice la OMS, este es un paquete que se ofrece, como bien dijo Sofía, y donde sabemos que esto apunta a las poblaciones con alta carga de tuberculosis, digo, que está donde está centrado, y bueno, hay que cortar por lo sano, digamos, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos que salirnos un poco ahí de recomendaciones de OPS, OMS, e ir a buscar la evidencia a otros países que tienen una baja o mediana incidencia de tuberculosis y ver cómo instrumentan esto, porque en teoría puede ser muy lindo, pero en la práctica es poco realizable, porque todos sabemos que los infectólogos, o sea, ponerle a un paciente que no está con carga viral cero, con CD4 normales, ponerle un tratamiento antituberculoso no es fácil, de hecho no lo hemos podido lograr, y no es porque no se adhieran o no, sino porque en definitiva me parece que nosotros tenemos otra situación. Entonces yo creo que esto lo planteo, le devuelvo la pregunta a ustedes. A mí me parece que los pacientes, y esto hay estudios hechos en países con baja incidencia, sé que no nos parecemos exactamente, pero creo que hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros tenemos un grupo de VIH con alta carga de tuberculosis y un grupo de VIH, como dice Susana siempre, el otro 50% se parecen a la población del primer mundo. Son los pacientes que siempre mutuales y demás, no digo, eso no es ninguna novedad para ustedes. Y bueno, entonces capaz que hay que tener, si el individuo tiene carga viral cero, si tiene CD4 dentro del límite normal, si tiene adherencia al tratamiento, si no ha tenido ningún marcador de VIH, o sea, me parece que la terapia preventiva debe ser, debemos lograr un algoritmo adecuado en nuestro país y para el paciente. Sin duda, un paciente con CD4 menos de 250 hay que hacerle. Eso no hay que hacerle PPD ni nada, pero cuando vamos al otro grupo, no todos aplican, a mi entender. ¿Quería saber la opinión de ustedes?
No, creo que en realidad yo estoy de acuerdo con que capaz que no es a todos y que hay que tener en cuenta los CD4. Capaz que no solo, porque capaz que si los CD4 son de 300, el paciente vive en una región del país, en una zona donde tienen una mayor probabilidad, porque es verdad que tenemos como varios países en el país, en el sentido de las probabilidades. No es lo mismo vivir en la zona rural de Colonia que en algún municipio de Montevideo, y eso capaz que también, capaz que algunos factores de riesgo adicionales, como por ejemplo, si además consume pasta base de cocaína, si además tuvo antecedentes de reclusión, o sea, bueno, obviamente que puede haber otras cosas que incidan. Creo que, bueno, el problema del PPD, digo porque esto es un problema frecuente, el PPD no sirve. Cuando el paciente tiene 30 CD4, no sirve el PPD porque nunca va a ser positivo. O sea, ahí no sirve el PPD. Digo porque nos pasa muchas veces que mandamos al paciente para recibir medicación porque tiene 60 CD4 y no me lo devuelven con que le hicieron PPD. El PPD no sirve. O sea, no hay que hacerlo. No es que me dé una información adicional. No me ayuda. Solamente enlentece, es una barrera adicional en un paciente que a veces nosotros, una de las cosas que nos limita hacer esto es que muchas veces los pacientes tienen que hacer muchas cosas y tienen que recorrer muchos lugares en el sistema de salud y tienen que tomar muchos medicamentos. Entonces, a veces, inclusive, una de las cosas que nos pasa es que priorizamos, decimos, bueno, no, hoy solo vamos a arrancar esto, que para esta persona es lo sustancial hoy. Entonces, cuando lo mandamos a hacer, capaz que la parte, esta vueltita de lo de la tuberculosis, y además, en vez de venirse con la pastillita que tiene que tomar, le dijeron que venga otro día, lo vio un doctor, le dijo que no era eso, que había que hacerle un PPD, lo pincharon, que venga 2 días a medirlo, lo mandan con el papelito a que saque hora de vuelta con el infectólogo, y viene a traerme un papelito de un PPD que dice 0, y que le dijeron que no tenía indicación. Entonces se te cae el alma al piso, porque es como que no da. Entonces, esa vuelta de, bueno, está bien, el PPD es útil en algunas circunstancias, más allá de si seguiremos usándolo en el mundo o no, o en otras no tanto. Entonces creo que los pacientes que están muy inmunosuprimidos y particularmente que por el entorno y además de su situación inmunológica tienen mayor probabilidad de haber adquirido la infección, creo que no hay discusión. El tema es realmente si en nuestro país, que creo que esa discusión es difícil solamente usar la evidencia del mundo, porque es verdad que depende de la situación, de la probabilidad individual, y capaz que una persona con CD4 que vive en el área rural de Colonia y que tiene contacto con otros seres vivos, bueno, yo qué sé, capaz que tiene muy poca probabilidad. Entonces, me parece que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, yo diría, a todos los que tienen los CD4 bajos siempre, y en los que no tienen los CD4 bajos, pensarlo siempre y valorar si puedo tomar la decisión solo con la clínica, que creo que también puede ser una herramienta válida, o sea, con la clínica y la epidemiología, ¿no? O si además preciso algunas herramientas adicionales para decidir en esa persona en particular si requiere. Además de también pensar, obviamente, como les decía, que a veces las personas tienen que tomar muchas cosas y no es el mejor momento, y eso también creo que está en el pienso y creo que es lógico que sea así. Bueno, en suma, ser generosos con el tratamiento preventivo de tuberculosis y si suma factores de riesgo, a pesar del nivel de CD4, considerarlo. Igual es una barrera a veces de que no tenemos aún en la farmacia y que tiene que ir a otra puerta. Bueno, en otras poblaciones, contactos del hogar, lo voy a pasar para adelante. Y después existen otros grupos de riesgo que también tienen alto riesgo de desarrollo de enfermedad tuberculosa si se detecta infección tuberculosa, y que es sobre todo los inmunosuprimidos, en el que sabemos que las pruebas diagnósticas de infección tuberculosa tienen menor riesgo, que por supuesto primero le hice el tamizaje sistemático de enfermedad tuberculosa. Y bueno, entonces en esta población especial, una de las preguntas que nos hacíamos, ¿a quiénes deberíamos hacerle tratamiento preventivo de tuberculosis? Y bueno, no sé si estamos en tiempo o ya se fue. Y bueno, sigo. Y bueno, de lo nuevo en cuanto a las opciones del tratamiento preventivo de tuberculosis, quizás lo nuevo, y acá le doy la palabra a Mariela, que es la opción de la rifapentina y isoniazida durante 3 meses. No pasa nada. No pasa.
Sí, este es el nuevo esquema que incorporó el país, está acorde con las recomendaciones de la OMS, que se hizo un programa piloto el año pasado. Lo novedoso es que es una dosis semanal, son dosis en total y en forma supervisada. En el piloto de entrada incluimos a los pacientes con VIH que los infectólogos consideraran para inicio de terapia preventiva. O sea, que estaban incluidos de entrada porque nos parecía, así como incluimos a los contactos, también los VIH estaban incluidos. Y bueno, este año este tratamiento se extiende a todo el país y lo que va a cambiar es la recomendación de la lucha de prueba de tratamiento inicial recomendado, va a ser en base a rifamicinas. Este es uno, rifapentina más isoniazida, y el otro, en caso de que por alguna de las contraindicaciones, porque tiene contraindicaciones este tratamiento, no se pueda realizar, se va a hacer en base a rifampicina. ¿tá? Y más lejos aún, la tercera opción sería la isoniazida. No sé si ya está disponible. Todo el año pasado y ahora ya está disponible. Lo nuevo es que en junio llegan las dosis fijas combinadas, que eso lo que va a hacer es bajar el número de comprimidos, porque bueno, no tanto en adultos, pero en niños era una limitante importante y bueno, va a estar más fácil. A ver, ahí va. Acá preguntaron, quieren preguntar los centros en donde pueden acceder a esto. Los centros del área metropolitana estaban incluidos en el piloto, o sea que si ustedes mandaban a los centros, se iniciaba. Había criterios de ingreso, podían no llegar a cumplir los criterios de ingreso. El VIH, no, el VIH era de inclusión. El tema que podían tener no posibilidad de ajuste del TAR porque tiene alguna, tenía que ajustarse el TAR, que igual hablando con infectólogos, en general el TAR que ellos ponen ahí como contraindicación, ustedes, perdón que no lo recuerdo ahora cuál era, pero no es el que más se indica, o sea que no sería un criterio. ¿tá? Lo que sí, perdón, ahí está, Mariela me dice, ¿cómo podían volver? Porque el criterio, y eso también lo pone la OMS, es con infección tuberculosa latente, o sea que pedía un PPD mayor de 5. Pero yo te pediría, Gabriela, que nos digas de ahora para adelante, digo, porque para atrás está, de ahora para adelante, porque hay muchas personas conectadas del primer nivel, muchos infectólogos, ¿a dónde? O sea, si nosotros sugerimos una prevención de profilaxis, o sea, un tratamiento de TB latente en una persona, no importa el valor de PPD, porque como decíamos, cuando no tiene PPD positivo o lo que sea, pensamos que tiene criterio de tratamiento de TB latente, lo mandamos a cualquier dispensario y puede recibir este tratamiento semanal. Sí, yo creo que lo que tendrían que ver cuáles son las contraindicaciones, porque ustedes cuando lo indican, para que si les vuelve con isoniazida, es porque se detectó algunas de las contraindicaciones de, por ejemplo, si es mujer tiene que tener un test del VIH, porque si está embarazada no se puede realizar el tratamiento. Hay algunos criterios que lo que podemos hacer es difundirlos para que todos los conozcan, además, y en este momento, si me decís mañana, el área metropolitana, seguro. Si en el correr de este año va a estar implementado en todos los dispensarios del país. No, yo ya terminé. Sería bueno que muy breve, cuando se implemente, nosotros habíamos hecho toda la vuelta para lograr que, justamente para disminuir los lugares a los que tiene que ir el paciente y todas las barreras y la burocracia atrás a veces de muchos tratamientos en una persona, que en los lugares donde había infectólogo estuviera disponible la isoniazida para el tratamiento justamente de la infección latente. Entonces, pensando que la idea sería poder implementar también que esta nueva opción terapéutica esté en los lugares donde hay infectólogo disponible para que puedan, además de llevarse el TARV, que habría que... Sí. Sí, Hay una limitante en el tratamiento, y esto no es por concentrarlo en la lucha, encantada de poder que cada uno lo haga en su centro de salud, pero tiene que ser supervisadas las tomas, y eso a veces no es fácil de lograr, porque el paciente tiene que ir o puede ser por videollamada, pero eso implica una logística que no sé si es muy posible, eso es lo que digo, pero... Claro, pero este nuevo plan es supervisado. Son 12 tomas, una semanal, supervisadas. Y además el paciente, lo ideal es que ingiera alimentos.
Entonces, en la población también eso hay que, como parecerá mentira, pero hubo que pensarlo y adecuarlo al paciente. De que si no pudo desayunar el señor, cosa que nos pasa bastante seguido, o el niño, lo que sea, hay un kit de alimentos. Por eso, digo, no hay problema, pero es una logística, porque pasa a ser supervisado. Y quiero decir algo más, o sea, este tratamiento, hay países que lo han hecho sin supervisión, pero los trabajos que comparan la efectividad versus este esquema versus isoniazida, los trabajos pivotales y los posteriores de los países con muchos, los metaanálisis con muchos pacientes, es supervisado. Eso es la realidad. Claro, la isoniazida sin supervisión. O sea, como hacemos todos, y este es supervisado. Y la verdad que, sin duda, que estos fármacos, no vamos a entrar en la farmacología de por qué es tan efectivo y demás, pero hay un tema que por qué adhieren más y finalizan más, y se ha visto que previene la tuberculosis igual que los 9 meses de isoniazida a los 6 meses, es porque es supervisado. La isoniazida nunca sabemos si la toman o no la toman, eso es una realidad. Entonces, solo el hecho de la supervisión, más allá del esquema de drogas, yo creo que ayuda al éxito de este esquema. Yo ahora sí quiero decir algo referente a los niños, pero que los niños siempre están en un entorno familiar. Esta nueva estrategia para la infancia cambia drásticamente. Cambia drásticamente porque esos números que ustedes ven de que se duplicaron y probablemente, como dice la OMS, debemos de tener más niños sin diagnosticar. Para nosotros, saber que toda la comunidad, sean neumólogos, infectólogos, médicos de primer nivel, sepan esto, porque entendemos que es una población pequeña, pero es la población que va a tener enfermedad más graves o que va a quedar con secuelas o que puede morir, y va en ascenso. Y va en ascenso porque hay muchos casos en adultos. Para nosotros esto sí es un cambio importante, pero también tiene aspectos estos que lo hemos discutido muchísimo con la gente del programa, que es eso, que es el que sea supervisado es una vez a la semana, la alimentación es importante, y bueno, y son aspectos logísticos, pero que mejoran. Nosotros antes de tener esto, hace mucho decíamos, bueno, cuando tenemos duda de interpretar una radiografía, mandábamos lo que llamábamos una QP, una quimioprofilaxis, que era doble, rifampicina y isoniazida. Bueno, ahora es como que vamos a estar en un punto óptimo para evitar que esa persona, porque nuestros niños son muy parecidos a los VIH de ustedes, son los que más riesgos tienen de hacer una enfermedad grave. Entonces, para la pediatría esto sí es una novedad muy buena, y creo que, bueno, también ojalá sea de las poblaciones como los VIH que primero accedan en todo el país. Pero el que sea supervisado creo que garantiza mucho. Carla Bianchi, sí. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Sí, ¿ahora? Sí, Mariela. ¿A cuántas tomas se puede iniciar el biológico? Con respecto a este esquema, aclarar que la evidencia que hay, con el tratamiento con isoniazida, efectividad es la misma, y los trabajos han sido realizados en contactos, personas con VIH, y ahora en el correr del año pasado salió también para las personas que van a ingresar a la lista de trasplantes, o sea que se está utilizando. Lo que todavía no hay, la verdad, evidencia suficiente es para los pacientes que ingresan a tratamiento biológico. Nosotros tenemos que ver de acá a junio qué hacemos con eso, pueden surgir nuevos estudios, igual uno tiende a deducir que sería lo mismo, porque obviamente siempre lo que hacemos con los biológicos y con los trasplantados partimos del VIH, y se ha traspolado, digamos, los criterios de VIH para esto, o sea que seguramente va a ser para todos los pacientes, digo lo que hay a nivel de evidencia. Eso para una de las respuestas. No sé cuál es la otra pregunta. Seguimos, sí. Decía Mariana que en el Congreso de Infectología en noviembre vamos a abordar ese tema de los biológicos.